Buen día a todos, queridos amigos, ¿verdad? Yo soy Jorge Moreno, soy en este momento presidente de la mesa de trabajo de la CDX acá de Paraguay, al que nosotros le llamamos CEN, Consejo Ejecutivo Nacional. También, al igual que Sergio, que estuvo antes que yo hablando, soy ingeniero químico, fuimos compañeros en la facultad y sí, tengo esposa, 3 hijos. Mis hijos no están en CDX, solamente mi esposa y yo, ¿verdad? Pero estamos desde hace casi 20 años también, 17, 18 años más o menos que estoy en CDX. Me tocó varias veces estar como presidente de la CDX, del CEN, ya es mi tercera vez, ¿verdad? Y por lo tanto pasé ya muchas situaciones como la que estaba, sobre todo la que estaba hablando Sergio recién, ¿verdad? Pasé junto con él todas esas situaciones, ¿verdad? Y yo lo que en realidad quiero hablar hoy, o lo que yo me voy a referir más, es de qué es lo que la CDX, la manera en que la CDX busca incidir, así como habló Sergio, más del área más, digamos, política, que es elecciones y demás, cómo nosotros estamos buscando también incidir en la iglesia, en el seno de la iglesia católica, ¿verdad? Porque, por varias razones, ¿verdad? Y eso es lo que paso un poquito a explicarles, ¿verdad? Paraguay es el país más católico de América Latina, según las estadísticas, ¿verdad? En el último censo, que lastimosamente en el 2012 no funcionó el censo, ¿verdad? Por razones políticas y por razones económicas, fracasó el censo. Pero en el censo del 2002, el 90% de la población paraguaya se declara católica, ¿verdad? Por supuesto, esa declaración de católicos es una más vinculada a la religiosidad popular, ¿verdad? Que creo que eso en América Latina estamos igual, ¿verdad? Mucha religiosidad popular, incluso en tiempos de la dictadura que tuvimos acá 35 años, esa mezcla de religión y política era mal vista, ¿verdad? La religión tenía que caminar por un lado y la política por otro, y nada de hablar de política en los templos y nada de hablar, bueno, sí se podía hablar de religión afuera, pero en los templos, de los púlpitos estaba hasta inclusive muy mal visto. Eh, muy mal visto para los políticos, ¿verdad? Pero siempre fue una relación así un poco, digamos, dual, esa relación de iglesia-estado, ¿verdad? Porque también desde el seno de la iglesia siempre surgieron los movimientos que finalmente propusieron e hicieron cambios, ¿verdad? Lograron cambios, ¿verdad? Pero esa es la historia de nuestro país, un país católico, un país de mucha religiosidad popular, donde a juzgar por los resultados políticos que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Los políticos inciden más en la iglesia que lo que la iglesia incide en los políticos, ¿verdad? Porque si la iglesia incidiera realmente en la política o incidiera realmente en nuestra vida cotidiana, no estaríamos como estamos, ¿verdad? Esa es en la realidad. Sin embargo, la iglesia se maneja mucho como los políticos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ya hace años que nosotros en CDX nos venimos planteando el tema de la participación en las instancias eclesiales, ¿verdad? Y siempre hay digamos, como algo que no encajamos, ¿verdad? En esos espacios, sobre todo en los espacios de asociaciones o federaciones de laicos que existieron varios ya en nuestro país con distintos nombres, ¿verdad? En los cuales siempre quisimos participar. Pero siempre esa participación es un poco tensa, un poco agotadora, porque tenemos una forma de ver diferente toda la realidad nacional y tenemos una forma de ver diferente también la realidad de la iglesia, ¿verdad? Dentro de esas asociaciones de laicos que se dan, federaciones de laicos que se dan, generalmente prima mucho lo que nosotros acá en guaraní decimos pa'imaje'i, ¿verdad? Que significa ya lo dijo el sacerdote, ya lo dijo el obispo, entonces no hay ya nada que discutir, ¿verdad? Esa es la forma en que se manejan hasta hoy día estas asociaciones. Entonces siempre estuvo nuestra intención de incidir
y empezamos, nos vamos a las reuniones, asistimos y terminamos perdiendo por agotamiento, nos agotamos por el camino, ¿verdad? Porque es muy complicado, una relación así muy tensa, generalmente. Y digamos que en ese panorama religioso acá, o católico en nuestro país, digamos que la CDX, nosotros fuimos haciendo un camino, a la par que toda la iglesia, fuimos haciendo un camino de formación, un camino sobre todo de formación que terminó posteriormente en una visión común que tenemos nosotros acá en la CDX Paraguay, una visión común de la realidad de nuestro país y una visión común de cómo es el desempeño de nuestra iglesia, ¿verdad? Y también eso nos da esa visión de que la necesidad de incidir también en la iglesia, porque la iglesia finalmente, al ser el 90% de la población católica, ¿verdad?, tiene una gran oportunidad de conseguir los objetivos reales de la política, que es el bien común, ¿verdad? Y nosotros como CDX, acá Paraguay, creo que tenemos la visión común entre nosotros de que nuestro objetivo principal es conseguir la dignificación de las personas, ¿verdad? La dignificación de las personas a través de la iglesia, a través de la política, a través del Estado. Ese es finalmente nuestro objetivo, ¿verdad? Y lo que queremos nosotros al incidir en la iglesia es buscar también humanizar la iglesia, o sea, que la iglesia pueda realmente dejar sobre todo la iglesia jerárquica, dejar de estar alejada del pueblo, de la gente, esté más cerca, ¿verdad? Y pueda, digamos así, sentir mejor. Y, digamos, la CDX haciendo ese camino, fue creando esa visión común que tenemos. Eso facilitó mucho hacer estos pronunciamientos de los que le estaba hablando Sergio recién, ¿verdad? Porque nosotros planteamos, porque en este tema los pronunciamientos, de los comunicados, tiene mucho que ver la velocidad con que uno se decide y se pronuncia, ¿verdad? Porque si uno no se pronuncia en el momento adecuado, ya es a destiempo, ya no sirve el impacto que se pretende. Entonces, el hecho de tener esa visión común dentro de la CDX facilita mucho eso. Facilita mucho porque ahora con las redes, sobre todo, ¿verdad?, las redes sociales, es más fácil. Se pone en un grupo de WhatsApp, esto queremos hacer, enseguida hay unas cuantas respuestas, la mayoría de las veces coincidimos y salimos, ¿verdad? No siempre resulta, ¿verdad? A veces no salimos a tiempo. Hace poco, justamente con el tema que hubo acá en todo el país, del tema de la enmienda, la reelección y todo lo demás, tardamos un poquito y ya finalmente no salimos porque íbamos a salir a destiempo, ya íbamos a no lograr lo que podíamos pretender hacer, ¿verdad?, en ese momento. Y dentro de eso, de lo que yo más me voy a ocupar, digamos, del último comunicado o pronunciamiento que nosotros hicimos como CDX, ¿verdad?, que fue más bien a un pronunciamiento hacia el interior de la iglesia, ¿verdad?, que asociado con otros dos movimientos, que es el movimiento de profesionales católicos y el movimiento MIANSI, que les pido disculpas, pero en este momento no me acuerdo exactamente qué significa, ¿verdad?, pero es un movimiento también internacional, digamos, igual que la CDX, igual que profesionales católicos, y que somos más o menos afines en estos temas relacionados con la iglesia y relacionados incluso con el tema político, ¿verdad? Y solemos trabajar, hacer algunas, sobre todo formación, solemos hacer en conjunto con los tres movimientos, acá en nuestro local varias veces de distintos temas, ¿verdad? Y coincidimos esta vuelta y sacamos un pronunciamiento, digamos, dirigido a nuestros obispos, ¿verdad?, dirigido a nuestros obispos sobre el tema de la pederastia y el tema del acoso sexual, ¿verdad?, por parte del clero hacia miembros de la iglesia.
¿verdad? En ese pronunciamiento lo que nosotros le urgíamos era a nuestros obispos a que den una respuesta clara, porque generalmente cuando se tocaba ese tema, sobre todo a nivel de prensa, había como una respuesta así ambigua, una respuesta que no llenaba, una respuesta que decía una cosa pero realmente no, una respuesta no muy clara. Y también lo que le pedíamos a nuestros obispos es que la urgencia de responder, porque también lastimosamente nuestros obispos, sobre todo en este tema que le toca al clero, son bastante lentos. Incluso mi postura con relación a eso es que ellos buscan que eso vaya y quede en la nada, ¿verdad? Con el tiempo, que la gente se olvide, que la gente, digamos, como decimos nosotros, voy a volver a usar un término en guaraní, que quede en el opareí, o sea, que quede en la nada. Eso significa el opareí en guaraní, ¿verdad? Y bueno, ese pronunciamiento que hicimos, ¿verdad? Tuvo su repercusión, porque nosotros presentamos el pronunciamiento a la CEP, o sea, a la Conferencia Episcopal Paraguaya, dimos un tiempo para que ellos nos den una respuesta, no tuvimos ninguna respuesta. Entonces ese comunicado, nosotros difundimos el comunicado del pronunciamiento a través de las redes sociales. Nosotros no fuimos directamente a la prensa, sino lo hicimos a través de las redes sociales, porque nuestra intención era más bien concientizar también a la gente, ¿verdad? A los fieles católicos, ¿verdad? De que había cosas que estaban ocurriendo y que hay un grupo de gente dentro de la Iglesia Católica que no está, digamos, conforme con la forma en que están actuando nuestros obispos. Y también dar un poco una imagen de que sí se puede cuestionar a lo que dicen o el accionar de los obispos. A raíz de ese pronunciamiento estuve en esos días, porque yo fui uno de los firmantes por la CDX, estuve muy popular en la prensa, ¿verdad? Me llamaban mucho de la prensa muy sensacionalista, ¿verdad? Que buscaba meter el dedo en la llaga, buscaba que nosotros digamos cosas que realmente no decía el pronunciamiento. Me llamaban de varias radios, de varios periódicos, salieron reportajes nuestros en los periódicos a raíz de eso. Y una semana más o menos después de que ocurrió todo esto, fuimos convocados, los tres movimientos o sus representantes, por el arzobispo de Asunción, ¿verdad? Y un poquito para conocer cuál es el ambiente, digamos, que se vive en ese sentido acá en Paraguay. Esa convocatoria no fue para escucharnos, esa convocatoria fue más bien para llamarnos la atención, ¿verdad? Y de hecho lo hizo, nos llamó la atención, nos dijo de que nosotros cualquier pronunciamiento que vaya a ir a la prensa sí o sí tiene que pasar por los obispos, porque o si no se atenta contra la unidad de la Iglesia. Hay una serie de otros alegatos que hizo el arzobispo, ¿verdad? Y bueno, digamos que al final de cuentas, como le dijimos nosotros al arzobispo en esa ocasión, sí tuvo un resultado ese pronunciamiento, porque fuimos convocados por él, porque probablemente si no hubiésemos hecho el pronunciamiento no hubiésemos sido convocados por él, ¿verdad? Porque anterior a eso sí ya se había presentado notas a los obispos y nunca hubo una respuesta, ¿verdad? Hasta que salió la prensa nunca hubo ninguna respuesta. Fue la prensa lo que motivó realmente ese tema de ser convocado, ¿verdad? Y también en un momento dado, ya en el fragor de digamos, de esa batalla de pronunciamientos y compañía y convocatoria del arzobispo, nosotros empezamos a pensar y empezamos a hacer también un discernimiento, y realmente le pusimos un límite, dijimos hasta acá nomás, no más que esto, porque la cosa ya empezaba a ir para otros rumbos. Y también un poco el discernimiento que hicimos a nivel del CEN, ¿verdad? Con relación a eso, fue de que en un momento dado ya nos sentimos utilizados, ¿verdad?
nos sentimos como parte de la cortina de humo, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió también, ¿verdad? Porque en nuestro país ocurrieron muchas cosas posterior a eso y antes que eso también, que fueron, digamos, siendo utilizados como cortinas de humo, ¿verdad? Algunos escándalos que fueron apareciendo y entre ellos este pronunciamiento que se tomó también como un pequeño escándalo. Y nosotros en un discernimiento dijimos no continuemos con esto porque ya logramos lo que nosotros queríamos, que era que el pronunciamiento llegue a los obispos, que los obispos reaccionen de alguna manera y nos hablen, ¿verdad? Y que a través de eso también la ciudadanía se entere o se dé cuenta de que dentro de la iglesia hay movimientos y hay personas que sí cuestionan, que sí no están, que sí no pretenden dejar en nada, que termine en nada todas esas cuestiones, sobre todo las relacionadas con el clero, ¿verdad? Y digamos que ahí, yo como conclusión, digamos, de todo este proceso que vivimos en estos últimos meses y sobre todo a final del año pasado con este tema del pronunciamiento y todo lo demás, ¿verdad? Es que este tipo de acciones sirven, ¿verdad? Para dos puntas, ¿verdad? Una es lo que ya dije, ¿verdad? El tema de que la gente empiece a escuchar voces disonantes también al mismo interior de la iglesia, pero unas voces disonantes que vayan y apunten hacia la dignificación del ser humano, ¿verdad? Que es nuestro objetivo finalmente, ¿verdad? Dignificar al ser humano, dignificar mismo al mismo clero, ¿verdad? Que en ese caso puntual era también nuestro objetivo, ¿verdad? Y, y la otra punta sería la punta de cómo le sirvió eso a la comunidad, ¿verdad? Y nos dimos cuenta nosotros que a la comunidad, a la CDX en particular, le sirvió de mucho porque nos sentimos como un cuerpo, nos sentimos con una visión común, eso que dije hace rato, ¿verdad? Como un cuerpo que actuaba. Yo fui el que firmó la nota, yo fui el que firmó el pronunciamiento, pero en todo momento yo me sentí realmente representante de un cuerpo, porque todos teníamos más o menos la misma visión y la misma postura ante esa situación. Y eso es lo que a mí me gratificó mucho, ¿verdad? El hecho de que al interior de la CDX también tuvo su efecto, que es el efecto de sentirnos más cuerpos, sentirnos más unidos, ¿verdad? Y digamos que esa es una de las experiencias, ¿verdad?, que tuvimos nosotros últimamente en este campo que es de la incidencia. Y como digo, y vuelvo a repetir, incidir en la iglesia en países como los nuestros, que son eminentemente católicos, ¿verdad?, es también incidir en la política y es también incidir en el bien común, ¿verdad? Muchas gracias.